¿Alguna vez te has preguntado por qué a ese cine de mayores, con cosas de mayores, se le clasifica con la letra X? ¿Por qué se eligió esta letra? ¿Qué llevó a su creación y qué consecuencias tuvo en la industria audiovisual? Pues la historia de cómo elegir una letra para censurar y de paso crear toda una cultura en torno al contenido que estás ocultando no es tan simple. De esto vamos a hablar en el vídeo de hoy porque, por supuesto, tenemos una banda sonora perfecta para abordar este tema. Prepárate para un viaje lleno de datos curiosos, anécdotas sorprendentes y, por supuesto, unas cuantas risas. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, gracias a un producto de la cultura popular, en este caso una canción, podemos aprender un poco de historia. En este caso también, historia reciente, historia de mediados del siglo XX, con 2X, así que historia que ha pasado hace poco, pero bueno, es que todos sabemos lo que significa hoy en día el contenido X. Y no me refiero a la red social porque su nombre verdadero es Twitter. Todo el mundo lo sabe, le guste a Elon Musk o no. Si hay una película con clasificación X, todos sabemos que se trata de una película con escenas para mayores y que un menor no puede ver esa película aunque sea con la supervisión de un adulto. Eso es la teoría, porque gracias a internet pues luego los chavales pueden ver prácticamente lo que quieran y además en las salas de cine tampoco es que haya mucho control y tú puedes entrar a ver la película que quieras. Pero bueno, eso es otra historia. La cosa es, ¿cómo se llegó a concluir que la X era lo que marcaba este tipo de contenido? Pues es una historia bastante interesante y bastante divertida. Y como siempre, tenemos una banda sonora que viene perfectamente al caso. Como siempre, dejad que os hable un minuto del grupo y la canción elegida, pero doy por hecho que ya lo conocéis. Kiss es una de las bandas más icónicas y espectaculares de la historia del rock. Fundada en Nueva York en 1973 por Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss, fueron conocidos por su imagen inconfundible de maquillaje facial, vestuario extravagante y shows llenos de pirotecnia. Kiss revolucionó el concepto del espectáculo en vivo dentro del rock. Su sonido combina hard rock, glam y heavy metal con himnos inmortales como Rock and Roll All Night, Detroit Rock City y I Was Made for Loving You. A lo largo de su carrera han vendido más de 100 millones de discos, han pasado por múltiples cambios de formación y se han convertido en una máquina de merchandising sin precedentes. Amados y criticados por igual, Kiss dejaron una huella imborrable en la cultura popular, consolidándose como una de las bandas más influyentes del rock. Tienen 24 discos publicados desde 1974 hasta 2012, así que cuesta destacar uno. Pero si no sois de los que conoce al grupo escuchando un recopilatorio de los 18 que tiene, casi tantos como discos, o las canciones más escuchadas en Spotify, diría que son especialmente influyentes su primer disco, Kiss de 1974, Destroyer de 1976 y Creatures of the Night de 1982. Sin embargo, la canción que traemos hoy es Let's Put the X in Sex. No está en ninguno de estos discos, sino en un recopilatorio de 1988 llamado Smashes, Thrashes and Hits, que esta era la época en la que no se pintaban y al verles las caras todos entendemos por qué lo de maquillarse era una buena idea en su caso. Pero antes de empezar, quiero recordaros que si te gusta el metal y te gusta la historia y te gusta aprender sobre historia con canciones de rock y de metal, te presento El poder del metal, un libro de edición coleccionista cuyo prólogo está escrito por Víctor García de Warcry y que está lleno de ilustraciones hechas por David Mayo, quien hace todos los diseños en las giras de Halloween. Es un tomo edición coleccionista en el que recorremos la historia gracias a canciones de rock y de heavy metal y hay cientos de menciones a canciones que te pueden gustar para aprender una parte de nuestro pasado. Es la esencia del canal, es divertido, es con anécdotas y además incluye muchísimas ilustraciones para que sea una edición coleccionista muy guapa. Incluye unos marcapáginas para que no te pierdas y un póster en un recorrido por la historia a través de 100 canciones de rock y de metal. Si te gusta el rock y el metal, creo que es un libro que todo metalero debería tener en su casa. Creo que esto va a ser la Biblia de todas aquellas personas que les gusta las canciones con temática histórica. Espero que le deis una oportunidad, lo podéis comprar en Amazon, en Redbook, la editorial o en la web de Culters. El caso es que esta canción está hablando de un momento de la industria del cine en el que se trataron de regular las cosas y la propia industria del cine dijo, a ver, no puede ser que todas las películas estén clasificadas por igual, habrá rangos de edad, habrá
cosas que uno pueda ver y que otros no. Todo esto surgió por muchas películas, pero si hay una que sacó a la luz todo este problema fue Who is Afraid of Virginia Woolf, de 1966, que causó polémica por su lenguaje fuerte y su contenido maduro. Es verdad que los cines decían que tenían prohibida la entrada a menores de 18 años, pero la gente hacía lo que quería, esto sigue pasando, y bueno, la película fue la tercera más taquillera de ese año. Así igual ese límite de edad igual se cumplió, igual fue todo el mundo a verla, menos los menores de 18 años, pero me cuesta creerlo. Así, en 1968, la Motion Picture Association of America, MPAA, decidió que era hora de poner orden al caos cinematográfico y creó un sistema de clasificación para orientar a los espectadores sobre el contenido de las películas. Y estas eran las clasificaciones originales. G. Público general. Apta para todos los públicos. Vamos, que hasta tu abuela podría ver esta película sin escandalizarse. M. Público maduro. Recomendadas para mayores, pero sin restricciones. Algo así como míralo bajo tu propio riesgo. R es restringido. Menores de 17 años requerían acompañamiento de un adulto. Ideal para una cita, aunque con tus padres o tu hermano mayor al lado. Y X. Contenido solo para adulto. Menores de 17 años no podían ver esta película ni con supervisión. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La elección de la letra X no fue una elección al azar. La X siempre representa pues, un misterio, una incógnita. En las matemáticas, de hecho, representa lo que no se sabe. Y lo mismo que lo erótico sugiere, pero no muestra, pues la X hacía un poco lo mismo. Así que las productoras empezaron a poner estos códigos a sus películas, pero no había un control de verdad y cada uno ponía el código que le apetecía. Así que la Motion Pictures Association of America, MPAA, decidió poner un poquito más de orden y ya pues ir poniendo denuncias para ver si realmente pues la gente estaba bajando el estándar para conseguir más público y más audiencia. Así que sí, cualquier película que tuviese sangre, vísceras, bueno, contenido adulto, alguna escena subida de tono o palabrotas, sería clasificada con la letra X. Así que inicialmente la clasificación X no estaba exclusivamente ligada al cine de adultos. Películas de alto contenido artístico, pero con temáticas fuertes, recibieron esta etiqueta. Un ejemplo emblemático es Midnight Cowboy, de 1969, que a pesar de su clasificación X ganó el Oscar a Mejor Película, siendo la única en lograrlo bajo esta categoría. Una película de clasificación X logró alzar la estatuilla dorada, pero es que así eran las cosas a finales de los años 60. La X valía un poquito para todo, y sobre todo no tenía relación con la X que tenemos en mente hoy. Pero aquí viene el problema. Entonces llegaron las productoras de cine para adulto, ya sabéis, ese cine en el que salen señores adultos haciendo cosas de mayores, y decidieron usar la clasificación X porque básicamente todo su contenido tenía que llevar esa clasificación, la X. Pero ellos decidieron ir a lo grande y decidieron poner su propia escala. Estaba el contenido XX, que era aún más escandaloso, y el contenido XXX, que sería capaz de escandalizar a una persona de mentalidad muy liberal y muy progresista, y aún así estaría flipando en colores con lo que estaba viendo en el momento. Y ahí, en la década de 1970, fue cuando la gente empezó a relacionar contenido X con este tipo de cine, no solo con el violento o con palabrotas. Problema: si una película había tiroteo o sangre, esa película pasaba a estar clasificada como X, y la gente pensaba que era una película donde lo único que había era gente retozando entre ellos, y a lo mejor era un western. Si en una película usaban palabras malsonantes, lo mismo. El cine de adultos provocó que las películas sin escenas, digamos, subidas de tono, pues pasasen a estar clasificadas con la letra X, lo que generó dificultades en la distribución y publicidad, porque muchos cines se negaban a proyectarlas y los medios evitaban promocionarlas, afectando su rendimiento comercial. Imagínate que diriges un magazine de cine en esa época y decides, bueno, hacer una crítica o hacer un resumen o relatar una escena de esta película. Pues automáticamente este magazine también pasaba a estar clasificado con la letra X. Era todo un jaleo. Y también se usaron cosas como PG-13, es decir, general, pero para 13 años. Así concretaban un poquito más, ponían ya un número y recomendaban precaución a los padres. Pero claro, esto no es una ciencia exacta. Las escenas violentas de los Gremlins o de Indiana Jones y el Templo Maldito generaron discusiones sobre cuál era la mejor clasificación, aunque finalmente, pues PG-13 solía ser la más rentable.
No fue hasta 1990, 2 décadas más tarde, que la Motion Picture Association of America, MPA, decidió resolver este problema. Fue así como nació la clasificación NC-17, No Children Under 17 Admitted, destinada a películas con contenido adulto. Los menores de 17 años no son admitidos, y eran películas destinadas a contenido adulto, pero de valor artístico o narrativo, diferenciándolas de ese cine X. Aunque seamos honestos, NC-17 pues suena más a un canal de televisión que a una escala de qué se podía ver y qué no, pero bueno, empezó a funcionar ese sistema. Y luego esto, claro, se actualizó a ese NC-18, para menores de 18. Y ya que estaban con el cine, pues en esta década de 1990 es cuando se empieza a hablar de poner códigos de clasificación por edades, tanto en música, con ese famoso Parental Advisory, y también en los videojuegos. A ver, esto es en Estados Unidos, porque la sombra de Estados Unidos y la influencia que tiene, sobre todo en la industria del cine, pues es enorme. Hay que decir que en general los ordenamientos jurídicos de los países occidentales en general seguían este tipo de códigos y más o menos empezaron a regularse de la misma manera todos a la vez. En Reino Unido, por ejemplo, desde 1951 sí usaban lo de la X, pero a partir de 1982 dijeron, pues ya ponemos un número y ponemos una edad que es mucho más clara. En España, por lo que sea, pues las letras no nos gustaban y desde 1963 el Comité de Censura de Televisión Española estableció el siguiente sistema. Si no veías ninguna marca en la película es que era apta para todos. Si veías un rombo es que no era adecuado para menores de 14 años, aunque luego lo actualizaron a 16. Si veías 2 rombos es que era directamente una película para mayores de 18 años. Esto fue así hasta 1984. En la que España se adaptó ya al sistema internacional de poner rangos de edad y la X, fijando una nueva ley en 1994 tras que hubiese programas en prime time mostrando de todo. Esto es un programa de sexo, se llama Dos Rombos. Esto de los rombos fue bastante popular porque incluso había una tienda de alquiler de vídeos que se llamaba Dos Rombos. No solo estaba el Blockbuster, sino también esta cadena. Pero bueno, luego quitaron los rombos porque era mucho más fácil poner números y dejar claro tu edad que estar andando ahí poniendo figuras geométricas. No obstante, este sistema de la X y de los rangos de edad tampoco es un sistema infalible, y de hecho fue noticia mundial una cosa que pasó en España en 2009. Se estrenó la película Saw 6. Ya sabéis, esa saga en la que un maníaco decide encerrar a gente en algo así parecido a unos escape rooms y si no resuelven los puzzles los mata de una manera muy creativa y muy sangrienta. Es una saga muy violenta y en realidad no intenta aportar nada al cine más que pases un mal rato y es incluso un poquito adolescente. La cosa es que el Ministerio de Cultura, al cargo de Ángeles González Sinde, del gobierno del PSOE, tenía una malísima fama entonces por su asociación con las GAE, la lucha antipiratería, la ley del canon digital, y a esto le sumaron que la película Saw iba a tener clasificación X. Sí, hacía más de 15 años que se usaba el sistema de clasificación por edades, poner un número, una edad. Sin embargo, Saw pasó a estar destinada a los cines X, solo esos cines donde había películas de mayores haciendo cosas de mayores. Así que si ibas a estos cines, entre películas como Bombera, Agárrame la manguera y El club de la ducha, pues tenías Saw 6. Lo cual era un poquito raro. La distribuidora de esta película, que tenía previsto reservar 300 salas en todo el país, obviamente se negó a ceder los derechos a estos cines en España, que sería muy raro para los fans de la saga Saw tener que ir a estos cines a ver esta película. Y también sería muy raro para los fans del cine de adultos ir a ver qué echan en la película, porque tú quieres animarte y pasar un buen rato y ver Saw 6. Probablemente no es lo que te guste, no es lo que te apetezca y no es lo que te motive. Y si te motiva, tienes un problema. Aunque las malas lenguas decían en el momento que era porque en esa fecha se había estrenado también Ágora, de Alejandro Amenábar, financiada en un 88% de sus $50 millones por Telecinco, una emisora española. Así que a lo mejor la idea era promocionar el cine español, pero bueno, no sabemos si es verdad y tan solo se recuperaron de esta película 28 millones, así que tampoco es que sirviese de mucho, tan solo para ver Saw 6 en un sitio muy raro.
Luego ya un año más tarde, esta película, Saw 6, sí se emitió con un corte diferente, con un metraje diferente, ya en las salas habituales, en los cines normales. Lo mejor de todo es que esto, con esta película, fue el único país en el que pasó esto, y además las otras películas de la saga no han tenido este problema. Otro caso interesante también sería La Pasión de Cristo, estrenada 5 años antes de esto que os contaba, en 2004, en todos los cines del mundo, pero para algunos no era clasificación más 18 por muy violenta que fuese, porque hablaba de religión y de historia. Pero también era una película excesivamente sangrienta para mucha gente y mucha gente se fue de la sala. Pero claro, tampoco ibas a poner La Pasión de Cristo en una sala X. En conclusión, la clasificación X pues nos deja bastante evidente lo que vamos a ver, pero a veces, pues bueno, las autoridades hacen un poquito lo que les da la gana. Nació como una herramienta para proteger a las audiencias jóvenes, y eso tiene sentido, hay que protegerles de contenidos explícitos, está bien, pero como toda norma, pues no siempre funciona como debería. Y yo te pregunto, ¿crees que habría que actualizar este tipo de código? ¿Los jóvenes acceden a este tipo de contenido antes? ¿Habría que modificarlo? ¿Siguen teniendo validez para el tipo de películas o cine que se hace hoy en día? ¿O los chavales son iguales? ¿Tú qué opinas? Y si te preguntas por qué Kiss hicieron una canción sobre esto, pues bueno, Kiss fueron muy polémicos en su día, sobre todo en los 70, por hablar abiertamente de sexo y relaciones, y siempre se han reído del puritanismo en Estados Unidos a base de canciones que hablan de eso. En la letra Let's Put the X in Sex ironizan sobre el hecho de que no se puede ver ni hablar de lo que va a hacer una pareja, porque bueno, en el fondo Kiss hablan casi siempre de eso, de estar camelándose a todo el personal femenino que hay por la zona. ¿Qué te ha parecido esta historia? Es interesante, ¿verdad? Pues si quieres que te traiga más historias gracias a películas, cine en general, series, videojuegos, más canciones, lo que sea, pues tengo un Patreon. Una vez al mes elegimos qué producto de la cultura popular traigo al canal y tú puedes votar. Si te ha gustado, también puedes seguirme en las redes sociales para ver qué se cuece, qué traigo al canal, y también, por supuesto, puedes compartir este vídeo para ayudarme. Puedes compartirlo entre gente que sepas que le gusta Kiss, entre gente que sepas que le gusta el cine de adultos, sea el que sea, o gente que creas que va a ver mi cara y va a pensar que es muy bonita. Más que la de los de Kiss, por lo menos. Muchas gracias a todos los Patreons. Gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para apoyar el canal. Ellos sí hubiesen creado una clasificación lógica y sin problemas. Recordad que también podéis apoyar el canal si compráis mis libros de divulgación, de historia, novelas, buscando mi nombre, Miguel Delis, en amazon.es y .com, o escuchando mi música del grupo Lunage, que está en Spotify y en YouTube también.